Ya. Buenas tardes, ingeniera Flores. Hoy no se pudo grabar en pizarra, Así que así que vamos a vamos a grabar de esta grabar de manera. esta manera, a la anticuada. A ver. Primera pregunta del GIMAS 36. A ver, para las siguientes preguntas, considerar el enunciado: un oscilador armónico tiene una constante de 8.5 por 10 a la 4 newton sobre metro y una masa de 25 kilogramos. ¿Cuál es el periodo del oscilador armónico? Ya sabemos que T igual a 2pi T es por igual a 2pi raíz de m sobre k. raíz de m sobre k, y eso da un periodo de 11, segundos, de 0,11 segundos. 0,11 segundos. Es literal la primera. La segunda piden la frecuencia, que es 1 sobre periodo, así que es de 9,28 Hz o segundos a la menos 1. HZ. Ya, Ya porque no te ven. Ya, ahora Pregunta 3. en la 3. Un resorte se estira 0,018 metros cuando soporta un objeto de 2.8 kilogramos. ¿Cuánta masa debe soportar este resorte para que su frecuencia de vibración sea de 3 Hz? Ya, primero hay que hacer diagrama de cuerpo libre, hay que hacer dinámica, equilibrio, hay que equilibrar el objeto para hallar su constante. Tenemos que Kx La constante igual a elástica. masa por gravedad. Sí, Kx igual a masa por gravedad y K es igual a K es igual a 1524.44 newton sobre metros. Con la K despejada podemos hallar la frecuencia que nos piden, que es 1 sobre 2pi por raíz de K sobre metros. Y sobre masa. Y eso da, y despejando la masa da K sobre 4pi cuadrado por frecuencia cuadrada, y la masa sería 4.3 kilogramos. Ya, la pregunta 4. Si un oscilador armónico oscila con una pulsación o frecuencia angular de 9.42 radianes sobre segundos, ¿cuál es la frecuencia F en Hertz? Bueno, frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia de Hertz. Despejando la frecuencia de Hertz, quedaría la frecuencia angular sobre 2pi, y eso en este caso sería 1.5 Hz. Hacia la Guayanaca. Ya, la pregunta 5. Un resorte que estira 0,02 metros cuando un objeto de 3.7 kilogramos se suspende de él. ¿Qué masa m en kilogramos se debe suspender de este resorte para que su frecuencia de oscilación sea de 4 Hz? Otra vez hacemos dinámica para hallar la constante de elasticidad. Y la constante de elasticidad otra vez sería metros por gravedad, o sea, peso sobre masa por gravedad sobre X, y la constante en este ejercicio es de 1813 newton sobre metros. Ya, y piden qué masa, o piden otra vez la masa ya dijimos que era frecuencia, la masa era la constante de elasticidad sobre 4pi cuadrados por frecuencia cuadrada, y la masa es de 2.9 kilogramos en litro de acción. Listo, eso eran sencillas las preguntas propuestas. Continuamos con los problemas propuestos. Entonces vemos aquí que dice problema 1. Ahí están los problemas hechos. Las preguntas. Los 5 primeros. Ahora, problema 1. Sobre un plano inclinado que roce despreciable se coloca un bloque de masa m conectado a un resorte de constante K y largo natural L inicial o L sub 0. Produciendo un estiramiento que es sub 0 más allá de su largo natural del equilibrio, creando un sistema de equilibrio. A partir de la posición de equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Ahí es la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia omega, frecuencia angular. Entonces empezamos a ver el dibujo que nos lo dice. Un bosquejo del dibujo para luego poder comenzar con el análisis dinámico y poder llegar a las ecuaciones del movimiento armónico. Tenemos que este es M, este resorte desgraciado. Tenemos un peso, que se descompone. Bueno, continuando el análisis dinámico.
tenemos aquí, este es mg seno de teta, esto es teta, acá es mg coseno de teta. Entonces primero analizamos cómo está en equilibrio, sumatoria de fuerzas x igual a 0. Pero ya la constante. Entonces tenemos menos kx es igual a mg seno de teta. ¿Qué estamos viendo acá? Que es igual a mg seno de teta sobre x. Como no tenemos los valores, lo dejamos expresado. Ahora hacemos el análisis dinámico cuando ya está en movimiento armónico simple. Entonces ahí tenemos la sumatoria de fuerzas en x igual a masa por aceleración. Quedando sumatoria de fuerzas de restitución Menos kx. Igual a masa por aceleración. Masa por la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Y eso queda directamente que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es k sobre m, es igual a menos k sobre m por x. Entonces, pasando a sumar, igual a sumar, esto queda aquí, nos queda k sobre m por x. Oye, ¿qué eso se simplifica? Es que no es la misma x. Sí, estoy hablando de vaina. Ya. Me queda, entonces está mg sobre, pongámosle un x', x igual a 0, porque el seno de teta es aproximadamente el ángulo. ¿Qué dice aquí? Bueno, lo dejé como expresado como k sobre m. Bueno. Sí. Ya, pues la frecuencia angular es la raíz de g por seno del ángulo que representa el peso sobre x sub 0. Y la posición es x igual a x sub 0 coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo inicial. ¿Qué nos pedían? X igual la ecuación del movimiento armónico de la frecuencia. X sub 0 le cogemos como coseno porque empieza en la parte del movimiento por ¿cómo se llama? La frecuencia angular. Y como nos pide, dice k sobre m, reemplazamos el valor de k, quedándonos ahí si g seno de teta sobre x por tiempo. Más el ángulo de fase. Ya. ¿Por qué pones teta siempre? Vengamos. ¿Por qué le pones teta? Para mí es lo mismo. Vale. A ver. Problema 2. Ya sí, bueno. Calculador humana, físico, seguidor de Einstein y futuro Newton. Primero yo miro que la gente. Problema 2. Las leyes de Copiano van a ser Tenemos dos poleas que sostienen una masa M1 con un resorte debajo de ella de constante K1, de constante K, y una masa M2. Bueno, al revés, M2 tiene la constante y M1 no tiene constante. Bueno, primero hay que hacerle, bueno, aquí se le hace con torca, con dinámica. Primero vamos a hacer la torca a las poleas, torca de poleas, tensión 2, tensión 1. Sumatoria de torca igual a 0. Torca 2 por R. Es menos torca, vamos a el mismo R. Torca 1 por R es igual a 0, así que torca 2 de tensión 2 es igual a tensión 1. Eso en el equilibrio. Ya, ahora vamos a analizar el bloque 1. Sumatoria de fuerzas en Y en el equilibrio también. Masa por gravedad es igual a tensión 1. La tensión es 49 newtons. La tensión de ambas es 49 newtons. Y para el bloque 2, donde hay resorte, sería menos la fuerza del resorte más la tensión 2, que es la tensión, el peso, igual al peso. Ya. Esto quedaría que X, finalmente, como la fuerza de resorte es K menos KX, queda que X es la masa por gravedad menos la tensión sobre la constante, y X daría 0,16 metros. De esa forma llamamos X.
¿Y por qué? Bueno, luego ahora haciéndole el análisis oscilador, oscilador a la masa que tiene el resorte, Entonces ahora ponemos sumatoria de fuerzas que es la masa de 2. Así es, sumatorias de fuerzas de restitución es igual a masa por aceleración. Menos F menos tensión 2 más M2G igual a masa por 2 por aceleración. Y bueno, menos KX menos, y como tensión, masa por gravedad menos tensión 2 era KX menos KX también, o sea queda menos 2KX igual a masa por aceleración. Y queda que la aceleración es igual a la segunda derivada de X con respecto al tiempo es 2K sobre M X. Y eso hace que W sea igual a la raíz de 2KX sobre M. 2K sobre M, perdón. Sí. 2K sobre M. Ya, y ahora con eso sacamos también el periodo, ¿no? El periodo de oscilación, que es 2pi sobre frecuencia angular. Y eso es que el periodo da 1.76 segundos. Ya. Problema 3. Dice que un objeto de masa m se mueve en un túnel recto y uniforme excavado entre dos puntos sobre la superficie de la Tierra, cosa que es imposible, pero es physics. Demuestra que el objeto se mueve con un movimiento armónico simple y encuentre el periodo de su movimiento. Supongo que la densidad de la Tierra es uniforme, caso contrario no podría oscilar. No podría. Ya, entonces. Por sí ya sería imposible verificar lo que están haciendo. Sí. Hacemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La única fuerza que actúa aquí es la fuerza gravitacional. Sería menos la constante G por la masa del objeto por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado por X. Es igual a masa por aceleración. Y esto da que, bueno, se va la masa del objeto. Y esto queda que la segunda derivada de X con respecto al tiempo, que es la posición, más la constante de gravitación por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado por X, que es la amplitud total, es igual a 0. Para que nos pongan así y esto queda que la frecuencia angular es G sobre G por masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra, raíz de G por masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra. Ya. Y ahora el periodo es 2pi sobre frecuencia angular. Como ya hemos repetido varias veces que el periodo es 2pi sobre frecuencia angular. En el periodo de ese objeto que según el deber es de la Tierra, y en la Tierra se excava un hueco de un lado al otro, digamos desde China hasta Argentina. Y hay un objeto tan grande que oscila a esa distancia. Como pueden ver aquí. Me encanta la física. ¿Te imaginas que eso fuera real? Y el periodo da 5.06 por 10 a la 3. Da un periodo muy alto, pero con relación al problema está bien. Segundos. Da un tiempo muy alto de oscilación, pero como la Tierra es grande. Bueno, problema 4. ¿Qué problemas son? Son solo 7. Problema 4. A ver, el problema 4 dice. Ah, ya, este de aquí es el POSI. Así es cómo hacerlo. ¿Ya sabes cómo hacerlo? Sí, es que me di cuenta ya después cuando estaba viendo, teníamos que reemplazar el peso. Y ahí se eliminaba. ¿Te acuerdas que te dije multiplica? Y estaba viendo cómo se eliminaba. Y se eliminaba porque te acuerdas que quedaba que el peso igual a K por X, más K. Y abajo te quedaba eso. A ver. Entonces, aquí tenemos una barra rígida de masa 270 kilogramos y longitud de L 6 metros y que está soportada por un pivote a 1 metro de su centro de masa o centro de gravedad. A su vez existen dos resortes que están conectados a la barra y tienen constante 1 y constante 2. Si el sistema está en equilibrio y luego se le da un pequeño empuje, demostrar que es un movimiento armónico simple y determinar la frecuencia de oscilación, o sea W. Se comienza por torque. Entonces comenzamos por Son torque. torques.
pero asumiendo que tiene esta especie de movimiento, tenemos esta vaina. Entonces, por torcas, no era por equilibrio primero. Era para equilibrio. Por torcas, bueno. Por torcas, ¿no? Sí. Entonces, primero hacemos el análisis, como está el tercios, aquí está el peso, en el medio, como es homogéneo. Solamente aquí lo primordial es hallar W, la relación de W. Como Frecuencia angular. como cae, o sea, tendría que moverse aquí, esta tendría una fuerza para acá. Hacia arriba. Por eso estas dos, ¿verdad? Bueno, Fuerza 2. Y como esto va a tender a moverse hacia allá, comprimirse, se tendrá Una fuerza hacia abajo. Hacia abajo. De la fuerza 1. Fuerza 1. Entonces la sumatoria de las torcas igual a 0 porque está en equilibrio. Entonces tenemos que de aquí hasta allá, ¿cuánto hay? El tercio. Entonces Sí. K por X o K1 Es 2. por L tercio con DL6 es 2K1 más estos dos L tercios que es más KX, pues. 4. KD1. Como K1. Constante por desplazamiento. No, pues La fuerza es constante por eso desplazamiento. es. Sí, sí. Por aquí 1 más 4 por K2 por un X2 y esto va a ser igual al peso o a masa por gravedad. Entonces ya analizamos el equilibrio. Nos vamos ya cuando se está moviendo en un movimiento armónico simple. Bueno, que eso es lo que hay que demostrar. Entonces tenemos que la torca de la primera fuerza sumatoria de torcas por el momento de inercia de la aceleración angular. Por la aceleración angular. Entonces tenemos las torcas, vamos a escoger a ver si tengo positivo para acá, positivo para acá también vamos a escoger. A la izquierda. Izquierda, sentido anterior positivo. Entonces tenemos la fuerza 1, que sería menos K1, X1, no, menos K1 por X1 más un D1. Ajá. Pongámosle un D1 por el coseno del ¿Qué ángulo. representa X? X representaba la inicial, ¿no? La inicial, ajá. Y D es lo que D. ya cuando se empieza como que en una distancia que se ha movido esa vaina. Ya. Por el coseno del ángulo, así mismo. A ver, si esto gira para acá, si esto gira para acá, entonces esto tiende a moverse para acá. Una debe ser positiva y otra debe ser negativa, pues. No, pues está positivo. Ya. No, O sea, esta va hacia acá. Bueno, es negativa porque siempre va a ponerse claro. en movimiento. Sí, si, porque es positiva, si es positiva es negativa. Sí. Y si es negativa es positiva. Aquí en este caso sí. Muy bien, pues mg por L sextos, ¿verdad? Por 1. Claro. Por 1. Y ahora sí, menos K2 por un X2 más un D2 coseno de teta más mg La inercia coseno de teta era 1080. y el momento de inercia lo calculamos por el teorema de paralelo, que Por ejes paralelos. sería un doceavo de mr cuadrado L cuadrado más la masa por la distancia a la que está el nuevo eje con respecto al centro de masa. Entonces esto es 1080. doceavo 1080 mr cuadrado 1080 kilogramos metros cuadrados por metro cuadrado. 1080 kilogramos metros cuadrados por aceleración angular. Ajá. Entonces, estudiando paréntesis, queda que menos K1, X1, menos D1. No, ¿para qué pongámosle D1 mejor? Ajá, D1. Porque después nos estamos confundiendo. Y acá están los X finales, que esos X son los que vamos a sacar con trigonométrica, trigonométrica. Coseno de teta menos D1 coseno de teta, menos D1 K1 coseno de teta, menos K2 X2, menos de... Ay, coseno de teta. Menos Pues tiene que la divide. No, aquí no tiene coseno de teta. En el mismo hacemos la aproximación menos de 2, K2, coseno de teta, más mg, coseno de teta, haciendo la aproximación a coseno de teta igual a 1, por ángulos tetas muy pequeños. Ajá. Entonces nos queda que esto de aquí
Eso igual se va, claro. Y este es 2K1 y 4K2. Bueno, pero no se simplifican. No, pero son uno. Ah, me falta la distancia. Ajá. Otra vez. Es una desgracia. 2. Aquí va el 2. Luego tiene que. Aquí también va el 2. Aquí va el 4. Y yo tengo el Y acá 4. también va el 4. Y así con MG se van a simplificar. Ahí se van esto y esto. Y eso nos queda que menos 4K2X2. No, menos 2. No sé si menos 4K2X2 menos 2 D es igual a X. K1X1. ¿Ah? ¿Por qué se te van los D con los D? No, pues es que MG es MG era 2K1 de 1. 2K. Ya. Y sí. Así quedaba. Eso es lo que no me había dado cuenta ya. Ya. Igual a 1080 por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Ahora llamamos la relación de x, sabiendo que este x, el seno de teta, va a ser igual a x sobre L. Sobre el L. Entonces sabemos que x1 va a ser L, que x1 es 2, ¿verdad? Sí. De tercio. 2 seno de teta. Y x2 va a ser a 4 seno de teta. Entonces Y en este caso, como son ángulos pequeños, el seno de teta es aproximadamente igual a teta. Entonces en K2 tenemos que K2, x2 es 4, menos 2K2 menos 16 teta. Ajá. Menos K1 y menos 4K. Menos 4K2. K2. No, pues a ver. Este es K2, ese es K1. No, este es K2. Y este es K1. Ya. K1 teta. Es igual a 1080, que es la inercia, por la aceleración angular. Cuadrado. Ahí está demostrado. El movimiento armónico simple queda que la de cuadrado sobre teta cuadrado más. Entonces K1 menos 4K2 4 por K1 menos 4K2 1 más 4K2 sobre 1080 por el ángulo por teta es igual a 0. Y 1080 1080 dividido por 4, ¿cuánto es? 270, que eso es la masa. Entonces nos queda que el cuadrado teta sobre el cuadrado es igual a K1 más K1 más 4K2 teta con esos datos sobre M. Y ahora ya tenemos ahí. Y con esos datos es igual a omega es igual a la raíz de K1 más 4K2 sobre la masa de la barra. Y eso da que la frecuencia angular omega es 5.42 radianes sobre segundo. ¿Cuándo? 5.42 radianes sobre segundo. Bueno. El 4, chévere. Y ahí está. Esto no se aprecia bien, pero toca. Así toca cuando vamos con el 5 es sencillito. Bueno. Lo más difíciles eran los que estaban así como mezclados. Sí, calcular la frecuencia angular de oscilación de un cuerpo de masa m cuando está sujeto de dos resortes constantes K1 y K2 respectivamente. Pero esto es un gráfico así, sí, resorte así, para la izquierda y a la derecha hay resortes. ¿Los resortes son iguales? No son iguales. No son iguales. Uno con K1 y otro con K2, porque tienen materiales diferentes. Pero como la amplitud es constante, las K se desplazan a la misma X. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración para el movimiento armónico simple, menos K1 por X igual a menos K2 por X igual a masa por la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Entonces esto da que la segunda derivada de X con respecto al tiempo es igual a la suma de las constantes sobre la masa por X. Es más K1 más K2 sobre la masa por X igual a 0. Y eso hace que la frecuencia angular sea la raíz de la constante 1 más la constante 2 sobre la masa. Y como no hay datos, las damos expresadas. Ahí está la frecuencia angular. Sí,
La 6. Dice la 6. Un bloque de 3 kilogramos de masa está unido a un resorte constante, elástica de 150 Nm sobre una superficie lisa. El bloque se lo desplaza inicialmente 0,2 metros de su posición de equilibrio y se le da una velocidad inicial de dirección negativa de menos 6 metros sobre segundo y realiza un movimiento armónico simple. Determinará la energía total del sistema. Sabemos que energía total en un movimiento armónico simple es igual a un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Ya. O sea, en este caso no usamos velocidad máxima, usamos energía total es igual a energía cinética más energía potencial elástica. Sí. Ni copiar. Entonces, en este caso, energía cinética, energía total, la energía cinética es un medio de la masa velocidad al cuadrado, la energía elástica es un medio de la constante por x cuadrado y la energía mecánica es 57 joules. Como sabemos que es constante. La amplitud, esa es la energía total, que es constante en un momento armónico simple. Entonces, la energía mecánica es igual a la energía potencial cuando está en uno de los dos extremos. Y ahí podemos hallar el valor de la amplitud. Es igual a un medio por la constante K por la amplitud al cuadrado. Entonces la amplitud es la raíz de 2 veces la energía total sobre la constante K. Entonces la amplitud es más o menos 0.87 metros. Y el desfasamiento es el ángulo de fase. El ángulo de... Qué feo nombre le han puesto. El desfasamiento es el ángulo de fase, no me digas. Y bueno. Como Ari me dice, ¿cuándo son isomorfas? Cuando tienen isomorfismo. Ya bueno, entonces sabemos que con Y resorte la frecuencia angular es la raíz de K sobre M. Ya. Y en este caso la frecuencia angular es de 7,07. Hacemos esto porque vamos a hallar el ángulo de fase de la fórmula de la posición, no queda de otra, pues eso es amplitud por coseno de teta por coseno de omega t más el ángulo de fase. Más el ángulo de fase. Ya, esto es x igual a la amplitud, usamos 0.87 por coseno de 7.07 por el tiempo más el ángulo de fase, pero es cuando el tiempo es 0. El tiempo es 0 y la x y la posición inicial es 0,2, que es igual a coseno del ángulo de fase. Arco coseno 0,2. No, pues 0,2 dividido para... sí, arco coseno de 0,2 dividido para 0,87, que es la amplitud, da 76.7. Pero eso está en grados. Así que cuando se forman en radianes. No, pues sobre 2pi. Pi 180. Estos son radianes. Bueno, también. Sí. 1,33. 1,34 pi radianes. 1,34 pi radianes. No, pues. 1,34. Eso es 1,34 radianes nomás. No, pero aquí ya está multiplicado por el pi. O sea, esto aquí ya lo multiplicó el pi. Ajá. ¿Sí o no? Es radianes. Ya. Entonces nomás dividamos el arco coseno de 0.2 sobre 0.87. A eso lo dividimos para 180. Y eso es 0,42 pi radianes. 0,43 pi radianes. Eso es igual a el ángulo. Entonces, el ángulo de fase. No, pues aguanta. Está bien. ¿Algo coseno? Sí, ¿no? No, pues. El ángulo. No está bien. 90 menos 76. Salió una aproximada. Oye, espera un ratito. Esto de aquí al principio era amplitud, ¿verdad? Sí. Ya. Pero dice que se lo desplaza inicialmente 0,2 desde su posición de equilibrio y tiene una velocidad negativa. Entonces hay que usar el menos coseno.
Hay que usar el menos coseno. No, pues si tiene su velocidad negativa significa que está Para acá, pues. para allá. Usamos el menos coseno. Algo coseno. Entonces está algo coseno. No, pues de menos adentro. Ajá. De menos 0.2 por 0. Esto está bien, ¿no? 103 ya. Sobre 180. 0,57 pi. Pero hay que trabajarlo en grados, oye. Es que en grados tú no lo pones, pues. Porque la respuesta siempre se expresa en radianes, no es que está aquí adentro. ¿No? Lo dejas en radianes. Pero esto aquí no se puede dejar en radianes, oye. Esto solo es en grados. O sea, los grados, pero no, pues los grados tienes que transformar en Eso, no, pero nos piden el ángulo, eso. A ver, espera un ratito. Por ejemplo, si te dan 30 grados, tú no escribes 30, tú escribes pi tercio, yo digo pi sextos. Sí, pero nos piden nomás el ángulo. Ya saqué la amplitud, ya saqué... ¿Qué estaría mal aquí? ¿Qué dice? O usamos la velocidad inicial. O sea, dice algo que se lo expresa inicialmente. Usamos la velocidad inicial. A ver, se lo expresa inicialmente. ¿Por qué usa el seno? No sé, pero ¿Qué pasa? usamos la velocidad inicial. Pues si nos dan la velocidad inicial, la velocidad con respecto al tiempo es igual a frecuencia angular por amplitud por el seno. Es raro, ¿no? ¿Por qué usan senos al principio? Bueno, aquí hay que usar la fórmula de la posición y de la velocidad para poder dividir a ambas y hallar la relación, hallar el ángulo. O sea, si cogemos que la posición es 0,2 y que el tiempo es 0, para ambas queda que la posición es igual a la amplitud por el coseno del ángulo de desfase y que la velocidad, que es menos 6, es igual a la amplitud por omega que es por el seno del ángulo de fase. Y la velocidad es negativa, y es cuando se hace positiva, la división se hace positiva, y queda que 0,2 dividido para 6, o sea, la posición sobre la velocidad es 0,033. Omega pasa a multiplicar, y eso es igual a la tangente del ángulo, porque se dividió la posición sobre la velocidad, seno sobre coseno, que es tangente. Y para hallar el ángulo arcotangente de 0,033 por omega da el ángulo que es de 13.26 grados, que es el ángulo de desfase. Ya, pues la última te la dejo a ti. La séptima pregunta, que es sencilla. Una Partícula de 4 kilogramos está suspendida en una varilla vertical rígida de 2 metros de longitud. Mi masa despreciable, un resorte horizontal K igual a 400 newton sobre metros. Sobre metros. Se encuentra unido a la varilla de una distancia de 0,3 desde el pivote O. Como se muestra en la figura, demostrar que para perturbaciones pequeñas el sistema describe un movimiento armónico simple y calcular el periodo de las oscilaciones. Entonces, como dice un resorte horizontal, entonces tenemos así, entonces tenemos esto, entonces va a recorrer así, va a recorrer angularmente. Entonces tenemos que la sumatoria de torcas va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces tenemos las fuerzas restauradoras, que simplemente va a ser la de la constante elástica, que va a ser menos catheta. Por el desplazamiento angular. Y como es torca, por el R. Por R. Igual a masa por distancia al cuadrado. R cuadrado. ¿Es una varilla o una?
Es una masa puntual. La varilla dice que tiene masa despreciable. Queda como masa puntual eso. Ahí, sí. Ya, pues, El cuadrado por y de esa teta forma. Ajá. a este cuadrado. De esa Entonces forma. despejando, D cuadrado teta de t cuadrado más entonces nos queda que de cuadrado de teta más 12 sobre 16 más 3, Ah, si te acuerdas. sí, más 3 cuartos, ¿Cuánto es? más 3 cuartos, no, más 120 sobre 16. 120 sobre 16, pensé que era 2. Por el ángulo Por teta es igual a 0. 0. Para Sí. ángulos pequeños. Para ángulos grandes hay turbulencia y caos. Y eso no vamos a estudiar ahorita. Creo que ojalá que nunca. Bueno, ahorita A 7,5 teta. Entonces sabemos que omega es igual a omega es la raíz de eso, la raíz de 7,5. 7,5. ¿Y qué nos piden? El periodo. Entonces el periodo es igual a 2 pi sobre de omega. Raíz de 7,5 y esto es igual A a 2.3 segundos. 2,3 Bueno, segundos. no disculpe este video, pero no se pudo hacer en pizarra, porque no hubo tiempo. Y bueno, chao.